Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Priscila Calvache y soy la subdirectora de programas de lupus y participación comunitaria en el Hospital de Cirugía Especial. En nombre del Departamento de Programas de Trabajo Social, nos complace dar las bienvenidas a todos ustedes a este programa muy especial en celebración del mes de concientización de lupus. El Departamento de Programas de Trabajo Social del Hospital de Cirugía Especial ofrece la mayor cantidad de programas de apoyo y educación sobre el lupus en el país. Nuestros programas son gratis y están disponibles en inglés, español y chino. Para obtener más información sobre nuestros programas de apoyo, por favor visitar nuestra página de web que se han incluido en nuestra cuadra de chat. Hoy nos acompaña la doctora Ruth Fernández Ruiz, reumatóloga, quien estará dando una charla sobre el lupus y la salud mental. Pero antes de comenzar, me gustaría comentar algunas reglas breves. Los participantes serán silenciados durante la presentación, pero los invitamos a participar compartiendo sus comentarios y preguntas en el chat. Tendremos tiempo para revisar sus preguntas al final de la presentación y la doctora Fernández Ruiz también contestará las preguntas enviadas durante el registro. Por último, también me gustaría presentar nuestra evaluación del programa. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayuda a informar programas futuros. El link de la encuesta será incluido en el cuadro de chat y le pedimos amablemente que complete nuestra breve encuesta al finalizar el programa de hoy. Ahora para mí es un placer presentar a la doctora Ruth Fernández Ruiz. La doctora se unió al Hospital de Cirugía Especial en el 2022 como médico adjunta y profesora adjunta de medicina en el Weill Cornell Medical College. Recibió su título de médico en la Universidad Central de Venezuela, graduándose como la mejor de su clase, con un enfoque de investigación. A continuación, ejerció la medicina general en zonas rurales y urbanas desatendidas de Venezuela, tras lo cual completó un programa de residencia en medicina interna de 2 años en el Hospital de Clínicas de Caracas, donde fue jefa de residentes durante su último año de formación. La doctora Fernández Ruiz también se formó en medicina interna en la Universidad de Iowa, tras lo cual realizó su formación en reumatología con un enfoque especial en lupus en la parte clínica e investigación en New York University Langone Health. La doctora Fernández Ruiz está especializada en el tratamiento de lupus en pacientes latinos hispanos y recientemente ha sido galardonada con el premio de la Alianza de Investigación de Lupus para promover la diversidad en la investigación de lupus para financiar sus proyectos de investigación. Me siento emocionada de darle la bienvenida a la doctora Fernández Ruiz esta tarde. Bienvenido, doctora, y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Priscila, por la introducción y muchas gracias a todos por atender. Esto es un gran honor para mí estar hablando a todos ustedes sobre un tema tan importante como es el lupus y la salud mental. Para comenzar, quisiera algunas aclaratorias. No tengo ningún conflicto de interés. Les digo, no soy especialista en salud mental, soy reumatóloga, soy investigadora, me enfoco en lupus y el español es mi lengua materna y estoy muy interesada en todo lo que sea relacionado con promover la salud de la comunidad latina e hispana. Sin embargo, esta charla fue preparada con asesoramiento de especialistas en salud mental y especialmente con la licenciada Joana Tellechea, que es una psicóloga en Venezuela. Este es un resumen de las cosas que voy a hablar en esta tarde. Primero voy a hablar un poco de qué es el lupus y por qué ocurre. También vamos a hablar de por qué hay que hablar de la salud mental, cuál es la relación entre la salud mental y el lupus, algunas estrategias para mejorar el bienestar emocional, a dónde usted puede acudir si necesita más información y finalmente vamos a cerrar con una sesión de preguntas y respuestas. ¿A quién está dirigida esta charla? Bueno, en general a todos los que estén interesados en aprender un poco más sobre el lupus y la salud mental.
particularmente los pacientes con lupus, por supuesto, y a todos sus familiares, amigos y cuidadores que quieran aprender un poco más. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de qué es el lupus y por qué ocurre. El lupus es una enfermedad autoinmune que no es contagiosa, a veces puede ser grave y generalmente se sabe que afecta con mayor frecuencia a mujeres entre 15 y 44 años. Tome en cuenta que dije con mayor frecuencia, lo que quiere decir que hay niños que están afectados por el lupus, hay hombres que pueden estar afectados por el lupus y en general diferentes razas y etnicidades pueden ser afectadas por el lupus. No es exclusivo, pero sí se ve con mayor frecuencia en mujeres de edad joven. Lo otro que es importante reconocer es que no todos los pacientes con lupus tienen los mismos síntomas. Para recibir un diagnóstico de lupus, los pacientes tienen que tener una serie de manifestaciones, tener una serie de exámenes de sangre alterados, lo que quiere decir que si usted tiene dos pacientes con lupus, aunque ambos tengan lupus, se pueden ver de forma muy diferente, manifestaciones totalmente diferentes. Así que le recomiendo que no se compare a otro paciente porque puede que su enfermedad se vea totalmente diferente y siga un curso totalmente distinto. Lamentablemente no hay una cura todavía para el lupus, a pesar de que se han hecho muchos avances en cuanto a tratamiento. Sí hay diferentes tipos de terapias que son efectivas, tratamientos que usted puede utilizar y que le pueden controlar la enfermedad y usted puede volver a su vida como si antes te tuviese el lupus, vivir su vida normal con muchos de estos medicamentos. Esto va desde algunas cremas que si la manifestación es sobre todo en la piel, hay algunas cremas que son efectivas. Usualmente son tratamientos que van tomados, o sea, pastillas que usted toma una o varias veces al día o incluso una vez a la semana. Y también hay infusiones que usted va a un centro de infusión y le colocan una inyección en la vena cada cierto tiempo o inyecciones que usted mismo se aplica, usualmente debajo de la piel, para controlar su enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Esto es una lista larga porque, como le dije, el lupus es una enfermedad heterogénea. Lo que quiere decir es que se puede manifestar de formas diferentes. Algunos pacientes van a tener una erupción en la piel. La forma más común de erupción en la piel es lo que llamamos eritema en alas de mariposa, que ocurre en la región malar, es decir, acá arriba en los cachetes, y usualmente ocurre cuando la persona se expone al sol. También puede haber dolores e inflamación de las articulaciones o coyunturas. Puede haber hinchazón en las piernas, especialmente en los pacientes que tienen problemas de los riñones. Algunas personas experimentan mucha fatiga, fiebre de bajo grado. Otros pueden experimentar dolor en el pecho con la respiración, lo que llamamos pleuritis o pleuresía. Otras personas le afecta el cabello, mucha caída del cabello, o llagas en la boca, la nariz, o incluso no se expresa como nada externo, pero afecta a órganos internos. Entonces, los pacientes con lupus pueden presentar todas estas, algunas de estas, o incluso otras diferentes que no menciono aquí como síntomas comunes. Ahora, ¿por qué ocurre el lupus? En general, el lupus ocurre porque el sistema inmune que está en nuestro cuerpo con el objetivo de pelear, batallar agentes externos como virus, bacterias o otros organismos que tratan de atacar nuestro cuerpo, el sistema inmune normalmente nos protege contra esos organismos, pero en el lupus hay un error y el sistema inmune, en vez de atacar otros agentes externos y protegernos, lo que hace es atacar las células o los tejidos sanos del cuerpo. Por eso es que el lupus puede producir daño a diferentes partes del cuerpo, comúnmente la piel, las articulaciones, riñones, la sangre, el cerebro, entre otros. Sin embargo, la causa exacta en el lupus se desconoce. Es más, no se cree que haya una sola causa, sino muchas causas que vienen juntas y eso es lo que produce el lupus. Por eso
muchos pacientes con lupus tienen familiares, por ejemplo, padres, primos, hermanos, hijos que también tienen lupus o que tienen otras enfermedades autoinmunes, de la cual hay una larga lista, pero por ejemplo, artritis reumatoide, enfermedades de la tiroides, entre otras. Pero eso no es siempre el caso. Hay pacientes con lupus que no tienen ningún familiar y ellos son la primera persona en su familia que sufren de lupus. Y esto lo que quiere decir es que la causa no es una sola, sino que son varias. Y en cuanto a prevenir el lupus, hasta los momentos no tenemos una estrategia para prevenirlo. Esperamos que en los próximos años con las investigaciones que se están haciendo, pues tengamos algunas herramientas para prevenirlo en el futuro, pero por ahora no hay manera de prevenirlo. Entonces, si ven esta gráfica a la derecha, va a ver que ciertos agentes, por ejemplo, la genética, que era lo que le estaba diciendo, a veces la historia familiar indica que el paciente tiene esa predisposición a sufrir enfermedades autoinmunes como el lupus. Pero tienen que pasar otras cosas para que el lupus realmente se desarrolle. No es solamente tener la historia familiar. También pueden haber agentes ambientales, algunas exposiciones que ocurren, la luz solar, infecciones, toxinas, algunas cosas diferentes que ni siquiera sabemos bien. Y también hormonas. Por eso es una de las razones por las que se cree que las mujeres tienen más predisposición. Quizás los estrógenos que son más altos en las mujeres tienen que ver con el desarrollo de lupus, pero la mayoría de estos factores pues no se sabe a ciencia cierta por ahora qué tanto contribuyen para el desarrollo del lupus. Pero lo que sí sabemos es que esta combinación de factores afecta al sistema inmunológico y el sistema inmune de nuestro cuerpo empieza a atacar a los órganos internos y también la piel y las articulaciones. ¿Qué médicos tratan el lupus? En general, el reumatólogo es el médico especialista que se dedica al estudio y al tratamiento del lupus. Hay muchos reumatólogos, como por ejemplo mi persona, que nos entrenamos en lupus en particular, pero cualquier reumatólogo está capacitado para ver pacientes con lupus. Ahora, a veces el lupus ataca un órgano más que otro. Es decir, a veces el lupus solo se manifiesta en la piel. En este caso, el lupus no es sistémico, sino es localizado en la piel. Pero a veces, a pesar de que el lupus es sistémico, puede afectar un órgano más que otro, como por ejemplo el riñón. Y en estos casos, muchas veces el paciente lo que ve es al nefrólogo, que es el médico del riñón. Si afecta la piel, ve al dermatólogo, que es el médico de la piel. Y así con otros órganos afectados. Vean al cardiólogo si está afectado el corazón, o al neurólogo si está afectado más es el cerebro, y así. Sea cual sea el caso, si el lupus está afectando al cuerpo, o sea, es sistémico, la recomendación es que siempre vea al menos una vez cada cierto tiempo al reumatólogo, porque nosotros somos quienes evaluamos al lupus en conjunto, o sea, todo su cuerpo. Vamos a ver qué parte del cuerpo está afectada, porque el hecho de que usted al principio no tenga afectación de un órgano no quiere decir que en el futuro el lupus no le pueda afectar a otros órganos. Entonces, es importante que los médicos especialistas estén siempre pendientes y haciendo los exámenes para tratarlo si es necesario. Esto se va un poco más allá del objetivo de la charla, pero sé que muchos pacientes tienen preguntas al respecto y esto genera bastante preocupaciones, ansiedad y quería pues al menos mencionarlo en una lámina. Hay muchas personas que creen que el diagnóstico de lupus significa que la persona ya no puede quedar embarazada, que ya no puede tener hijos y eso simplemente no es cierto. Si bien es cierto que algunas personas, algunos pacientes con lupus van a tener dificultades en quedar embarazadas, la mayoría de los pacientes pueden quedar embarazadas y llegar a término y tener un embarazo saludable. Sin embargo, lo más importante que quiero que todos se lleven de esta lámina es que siempre debe consultar con su médico con antelación. Coméntenle a su médico cuál es su plan de embarazo. Si usted quiere
está planificando tener hijos en los próximos 6 meses, 12 meses, incluso antes, háblelo con su médico. Esto es sumamente importante para tener un embarazo saludable, tanto para usted como para el bebé. Y las razones son varias. Una de ellas es que hay varios medicamentos que se usan en el lupus que pueden afectar al feto, al bebé, durante la gestación. Entonces, en el caso de que usted planifique un embarazo, una de las cosas que el reumatólogo o el médico tratante va a hacer es ajustarle los medicamentos para darle algo que sea seguro para usted y para el bebé. Y la otra es que si su lupus está muy activo, no recomendamos que lleve un embarazo porque eso lo puede afectar tanto a usted como al bebé. Entonces, la idea es manejar su lupus primero para que usted esté en un estado de salud óptimo para que pueda llevar el embarazo a término y con la menor cantidad de complicaciones posibles para usted y para su bebé. Ahora, volviendo al tema de la salud mental. ¿Por qué hay que hablar de la salud mental? ¿Qué es tan importante al respecto? Bueno, la salud mental es tan importante como la salud física. Usted no puede estar saludable totalmente si su salud mental está afectada. Y se sabe, especialmente en lupus, que las intervenciones psicológicas, es decir, esas relacionadas para mejorar su bienestar emocional, en adición al tratamiento médico, todos los medicamentos que le damos nosotros los médicos, reumatólogos y nefrólogos, usando ambas, esto puede mejorar significativamente el bienestar de los pacientes. Es decir, a los pacientes les va mejor si ambas cosas se usan al mismo tiempo. Y el gran problema es que el estigma y el desconocimiento de la importancia de salud mental evitan que muchos pacientes busquen ayuda. O sea, que es más bien contraproducente y evita que el paciente pueda lograr estar en su mejor estado posible. Así que espero que con esto en el futuro a todos ayudemos a superar ese estigma. Ahora, particularmente en la comunidad latina, ¿por qué es importante hablar de la salud mental? Como comunidad, los estudios indican que somos menos propensos a buscar tratamiento psiquiátrico para la salud mental, a pesar de que sufrimos con la misma frecuencia que otros grupos raciales, grupos étnicos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Son varias razones por las cuales esto puede estar sucediendo. Una es falta de información y confusión. En general, nadie nos enseña de forma sistemática la importancia de la salud mental. Si no sabemos por qué es importante, entonces no vamos a buscar soluciones para mejorarla. También hay mucha desinformación en cuanto a la necesidad de buscar ayuda. Muchas veces lo que se dice es, bueno, si te sientes mal porque tú quieres, tienes que sentirte bien y enfrentar, quizás eres débil o piensas que te van a catalogar como loco. Y la verdad que eso no es así. Más bien, el hecho de ir a buscar ayuda, más bien te va a mejorar tu bienestar y va a hacer que toda tu familia y a todos le vaya mucho mejor si tú estás saludable. Preocupaciones en cuanto a la privacidad. Lo más importante es saber que nuestras interacciones con médicos y con especialistas de salud mental son confidenciales. Es decir, ellos no van a ir a hablar sobre lo que tú estés comentando en tus visitas al médico o proveedor de salud. Yo sé que muchas veces, y sé que estoy generalizando aquí, pero obviamente hay excepciones, pero en general, como comunidad siempre estamos preocupados sobre ir a hablarle a otro de nuestros problemas. La ropa sucia se lava en casa. Es decir, ¿para qué voy a ir a hablarle a otros de mis problemas? Y la verdad es que esto puede ser de muy, muy, muy gran ayuda. Entonces, es muy importante superar esa barrera y pues simplemente hablar con un profesional. Recuerde que no estamos hablando con cualquier persona, es simplemente alguien que se entrenó y está dedicado a ayudarlo. Barreras del idioma. Esto lo he visto bastante comúnmente cuando los pacientes pues se preocupan que no va a haber nadie que hable español y que lo pueda ayudar.
Lo primero que tiene que hacer es pues hablar con su médico o hablar con el personal de salud que lo está atendiendo y pues explicarle que usted quisiera a un personal que o hablara español o que al menos estuviese la posibilidad de hacer de intérprete para que usted pueda entender y sentirse cómodo. Es muy importante que usted exprese ese deseo y que explique que necesita esa comunicación, que esa comunicación sea en español, por ejemplo, en este caso. Siempre está en el derecho de que su visita médica o su visita de salud mental sea en el idioma que usted pueda entender. A pesar de que el proveedor de salud no hable el idioma, siempre van a buscar la manera de atenderlo. Entonces, no vea el idioma como una barrera. Siempre van a haber alternativas para evaluarlo y tratarlo. Falta de seguro médico y situación migratoria, esto también a veces puede ser un gran problema. Hay muchos recursos y herramientas que son gratuitas. Hay hospitales que van a buscar la manera de atenderlo sin importar si usted tiene seguro o no, o el tipo de seguro que tiene. Y usted no va a sufrir deportación ni nadie lo va a acusar por ir a buscar tratamiento médico. Entonces es importante que todos entiendan que ese no, a pesar de que es una preocupación válida, que no va a ser realmente un problema que lo limite a buscar ayuda. También hay muchas personas que pues se sienten más cómodas usando medicina natural, remedios caseros, cosas que ellos son más, que le tienen más confianza. Y a veces es posible mantener el uso de esto siempre y cuando usted sea muy abierto y le comente a su médico. No oculte esta información porque puede ser muy importante saber qué otros medicamentos, sea para salud mental o sea para su tratamiento de lupus en general, siempre hable con su médico y sea franco, sincero sobre qué otras cosas está usando en paralelo. Porque hay medicamentos que pueden interactuar y causarle muchos problemas. Y también los médicos pueden explicarle que a veces la medicina tradicional es mucho más segura y efectiva y hay circunstancias en donde simplemente los remedios caseros pues no son suficientes. Y en ese caso pues es importante que usted siga las recomendaciones del médico en lo posible. La fe y la espiritualidad en general son bastante positivas. Es decir, una persona que tiene su fe religiosa, que está comprometido en su iglesia, usualmente todas son cosas que pueden ayudarlo a afrontar los problemas y a superar cualquier conflicto. Sin embargo, a veces ocurre el caso que ciertas comunidades religiosas pueden hacerlo sentir como frustrado o darle recomendaciones que fuera de ayudarlo a buscar soporte profesional, más bien le señalan problemas y más bien le hacen que usted evite seguir las recomendaciones del médico, alegando que usted lo que necesita es tener más fe o rezar más, orar más, cuando la verdad es que muchas veces si la ayuda profesional le va a dar mucha ayuda. Entonces, no estoy diciendo que no tenga su fe y que no siga sus recomendaciones o sus creencias religiosas. Eso puede más bien ayudarlo mucho, sino que siempre tenga un límite en cuanto a qué tan importantes son las recomendaciones que ellos le están dando y cuándo pueden más bien combinarse las dos para que usted tenga ayuda profesional y también continúe con su fe y espiritualidad. Ahora vamos a hablar sobre la relación entre la salud mental y específicamente el lupus. ¿Por qué hay que hablar de la salud mental en el lupus? La verdad es que es bastante común que los pacientes con lupus en algún punto de su enfermedad tengan síntomas relacionados con depresión, estrés y ansiedad.
Esto puede deberse a muchos factores, una de las cuales es a veces las manifestaciones visibles, como las erupciones en la piel, las cicatrices, pérdida del cabello, puede afectar la imagen corporal del paciente. A veces incluso puede afectar la vida en pareja, la vida sexual. Muchas veces manifestaciones que son comunes como la fatiga, el cansancio, baja energía, dolores corporales, pueden afectar la interacción social. Es decir, un paciente que siempre iba a salir con sus amistades, con su familia, pues ahora está un poco más restringido porque, bueno, no se siente bien al 100% todos los días de la semana y prefiere quedarse en casa descansando. Entonces, ese problema, esa afectación de la interacción social a veces puede impactar la salud mental. Y la salud mental puede verse afectada en diversas maneras y por diversos mecanismos en el lupus, de los cuales vamos a hablar a continuación. Una es problemas de salud mental que son directamente debidos al lupus o al tratamiento que se usa en el lupus. Por ejemplo, nosotros tenemos un término en reumatología que se llama lupus neuropsiquiátrico. Lo que quiere decir es que algunos pacientes con lupus, como les dije, que puede afectar cualquier órgano como los riñones, la piel, el hígado, también puede afectar el cerebro. Y eso puede producir ciertas manifestaciones como problemas del pensamiento, que es la alteración de la cognición, problemas de atención, de memoria, psicosis, que es cuando alucinaciones y problemas del pensamiento y juicio. También hay síntomas que son comunes como la fatiga, la depresión, el insomnio, que pueden ser directamente atribuidos a la enfermedad, al lupus. Hay un término que se llama neblina lúpica por lupus fog en inglés, que también se cree que está relacionado a la enfermedad, y ahorita vamos a hablar más o menos cómo se manifiesta esta neblina lúpica. Y por último, efectos secundarios de medicamentos. Los esteroides pueden ser sumamente efectivos para tratar ciertas manifestaciones del lupus. Es más, en algunas circunstancias los esteroides le pueden salvar la vida y le pueden salvar el funcionamiento de ciertos órganos como los riñones. Sin embargo, no están exentos de efectos secundarios. Y algunos de los efectos secundarios se relacionan con problemas psiquiátricos. Entonces, ¿qué son estos problemas psiquiátricos que pueden verse? Imposibilidad de pensar con claridad, problemas de memoria, confusión y dificultad para concentrarse, dificultad para hacer varias tareas al mismo tiempo, para identificar la palabra correcta, como olvidarse de la palabra que usted iba a decir, necesidad de leer las cosas varias veces para entenderla, dificultad para mantener una conversación, o que le está tomando mucho tiempo para resolver los problemas o hacer planes, o incluso irritabilidad, cambios de humor. También existen alteraciones psicológicas que ocurren con motivo de la relación del paciente con su enfermedad. O sea, que no es directamente por el lupus, sino es porque la persona tiene una enfermedad y la alteración psicológica se debe a la respuesta a tener una enfermedad. ¿Y por qué ocurre esto? Una de las razones es incertidumbre hacia la enfermedad. Si usted no sabe, si usted les dicen que usted tiene lupus, pero usted no sabe qué es el lupus, cómo se manifiesta, cuál es el pronóstico, qué tratamiento tiene que usar. Mientras más de conocimiento tenga, más incertidumbre tiene y esto puede afectar la salud mental. Aparición de miedos. ¿Miedo a qué? Bueno, miedo a qué le puede pasar con el lupus, qué órganos va a afectar el lupus, a qué punto va a llegar esta afectación, o si ya está mejorando, cuándo voy a tener una recaída, cómo voy a hacer para evitar una recaída. Estos miedos pueden contribuir a las alteraciones psicológicas. Dificultades en las relaciones interpersonales, como comenté, a veces las relaciones previas con amigos, familiares, incluso de pareja pueden verse afectadas y esto puede tener varias razones, pero una de ellas puede ser, por ejemplo, la fatiga, la disminución de energía. A veces si los familiares o la pareja no entienden que esto es parte de la enfermedad,
A veces pueden pensar que es que lo están haciendo a propósito y pues eso puede promover problemas de relaciones interpersonales. Disminución de la autoestima, que puede tener que ver con las modificaciones corporales relacionadas a la enfermedad o a los medicamentos. Cambio de hábitos. Con el diagnóstico de lupus, a veces hay cosas, hay ciertos hábitos que usted quizás disfrutaba que ya no puede hacer tan regularmente, al menos mientras la enfermedad esté activa, y eso puede producir malestar en general. Y la tercera es influencia de los estados psicológicos de la persona en el curso del lupus. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que antes del lupus usted es una persona que tiene ciertas conductas, tiene ciertos pensamientos, ciertas emociones y ciertos estados psicológicos. Esto puede influenciar cómo es el curso de su enfermedad, ya una vez diagnosticada con el lupus. Se sabe que las emociones negativas constituyen un riesgo de la salud. Si bien no se ha demostrado que el estrés o las emociones negativas causan el lupus, sí se sabe que ciertos estados pueden contribuir a reactivaciones del lupus. Y esto es muy importante porque entonces trabajar para evitar esas emociones negativas y estos estados de estrés agudo puede ayudarlo a llevar una mejor vida con el lupus. Los estados emocionales crónicos afectan los hábitos de salud. Las personas que pues tienen ciertas conductas que no son las más apropiadas dado las circunstancias, las que prefieren o que la manera que tienen de sobrellevar ciertas circunstancias no son saludables, por ejemplo, ingerir alcohol en exceso o dejar de ir al médico para olvidarse de que tienen una enfermedad, este tipo de cosas, esto más bien puede contribuir a empeoramiento de la enfermedad y por eso es importante tomar en cuenta. Y también los estados emocionales agudos pueden agravar ciertas enfermedades. Como les dije, se sabe que situaciones de estrés, ya sea físico o emocional agudos, pueden contribuir a la reactivación del lupus. Entonces, la salud mental y el lupus están muy relacionadas y empeoramientos de la salud mental pueden contribuir al lupus y el lupus puede contribuir a alteraciones del bienestar emocional. Entonces, por eso es que este es un tema muy importante. Y también las emociones pueden distorsionar las conductas de los pacientes, que eso también tiene que ver con la manera en cómo los pacientes pues se enfrentan a ciertas situaciones. Como estaba comentando, si el paciente prefiere ignorar su enfermedad como un mecanismo para sobrellevar las noticias de que tiene lupus, entonces la conducta más bien puede ser dejar de ir al médico para que no le estén diciendo o dejar de tomar el tratamiento, lo cual obviamente no es saludable ni beneficioso, pero son cosas que pueden pasar y que hay que tomar en cuenta. Otro punto importante es cómo saber si su problema de salud mental es directamente debido al lupus o los medicamentos que usa versus las otras dos posibilidades que estaba comentando. Y aquí es muy importante que usted se comunique con su médico. ¿Y por qué es importante? Porque la verdad es que no es fácil diferenciar cuando el lupus directamente está afectando el cerebro y está produciendo alteraciones psicológicas, o cuando es relacionado, pero no directamente por la enfermedad. Y el médico tratante, dado su conocimiento de sus patrones de enfermedad y también en general del conocimiento de de qué es el lupus y cuáles son los efectos secundarios de los medicamentos que usted está tratando, a través de eso, ellos pueden diferenciar. Y lo importante es que
se tratan de forma diferentes y por eso de verdad es algo que tiene que hacerse. Entonces, ¿qué va a hacer el médico? Le va a hacer ciertas preguntas, lo va a examinar, le va a hacer exámenes de sangre, le va a hacer algunas veces incluso estudios de imágenes como resonancia del cerebro o tomografías. Algunas veces otros exámenes especializados, incluyendo a veces tienen que buscar al líquido cerebroespinal que cubre todo el cerebro y la médula espinal para buscar por evidencia de inflamación. A veces le hacen exámenes que lo hacen los neuropsicólogos para ver su funcionamiento, su memoria y su funcionamiento cognitivo. Y como le dije, una vez que tenga todo eso, pues su médico tratante junto con neurólogos, psiquiatras, ponen toda esta información junta y llegan a un diagnóstico y a un tratamiento que sea efectivo. Entonces, esto no es algo que esperamos que usted lo diferencie, sino que más bien es un grupo de especialistas que tienen que analizar el caso y de forma individual. También me gustaría hablar un poco sobre mitos sobre la lupus y la salud mental. Estas son cosas que he escuchado decir de pacientes, he escuchado, también he leído en internet. Todas las siguientes no son ciertas. Quiero presentárselas para que usted vea las cosas que pues se dicen por allí. Y probablemente usted ha escuchado alguna de ellas, por lo menos. La primera es, si no se encuentra una causa física, entonces el problema de salud no es real o está en su imaginación. Muchas veces, manifestaciones como el dolor corporal, no tienen una causa física identificable. Es decir, los exámenes que le realizamos no muestran la causa de eso y eso no quiere decir que es que usted no lo tenga o que está en su imaginación o que no es real. Lo que quiere decir es que todavía no hemos desarrollado las herramientas para buscar la causa física de ese problema que usted tiene. Entonces, nunca se limite de comentarle al médico sus síntomas, porque para nosotros es muy importante saber qué es lo que usted está sintiendo para poder ayudarlo. La otra es, ¿la salud mental se ve afectada solo en personas que no tienen suficiente fe? Pues por supuesto no es cierto. La salud mental, así como la física, puede ser afectada por distintas razones y eso no tiene que ver con su fe o sus creencias. Los problemas de salud mental siempre se solucionan a través de uno mismo, más nadie puede ayudarlo. Muchas veces, en la mayoría de las veces, usted se va a beneficiar de un especialista, de una persona que se haya entrenado por años para ayudarlo. Entonces, tampoco es cierto. Como el lupus no tiene cura, el paciente con lupus siempre va a sentirse enfermo. El lupus no tiene cura, pero hay muchos tratamientos que son efectivos y que lo pueden ayudar a llevar una vida cercana a lo que era antes del lupus o tan igual como antes del lupus. Al que le da lupus es porque no se cuidó lo suficiente, se lo buscó. Lo cierto es que el lupus no puede prevenirse, usted no buscó enfermarse. Esto es algo que sucedió por muchas razones que sucedieron, como les dije, al mismo tiempo y usted no tiene control sobre ellas. Entonces, eso obviamente tampoco es cierto. Igual, el que se deprime es porque quiere estar deprimido. La salud mental es una decisión. La depresión, así como la ansiedad, al igual que otras enfermedades físicas como la hipertensión, la diabetes, no son decisiones, son enfermedades que son producidas por diferentes causas y usted no es culpable de que eso le haya pasado. Si busco ayuda para mejorar la salud mental, van a pensar que soy débil o que estoy loco. La verdad es que nadie debería pensar así porque simplemente no es cierto. Puede ser que algún familiar o algún amigo le diga esto. La respuesta a eso es educarlo y explicar que eso simplemente no es así y que se sabe que la salud mental, hay muchas cosas que afectan la salud mental y lo que se recomienda es que usted busque ayuda. Esa es la recomendación principal. Entonces, estas ideas, además de erróneas, son estigmatizantes y lo que hacen es prevenir al afectado a buscar ayuda profesional
y contribuyen a la desesperanza del paciente y sus allegados. Porque si usted no tiene esperanza de recuperarse, pues lo que se va a sentir es que no hay manera, de que no hay forma de que usted se recupere. Ahora, hemos mencionado varias veces el bienestar emocional, pero ¿qué es exactamente? El bienestar emocional o psicológico o el estado de una buena salud mental es un indicador de funcionamiento positivo de la persona. Esto hace posible el desarrollo de sus capacidades, crecimiento personal, tener en general un buen estado de ánimo, un nivel afectivo óptimo. Esto permite construir un mejor vivir a pesar de las situaciones difíciles, complejas que pueden ocurrir en la vida, y lo hacen estar consciente de las propias capacidades para poder enfrentar los altibajos de la vida. Esto es importante porque el bienestar emocional no significa que su vida es perfecta, que no le pasa absolutamente nada. Obviamente la vida está llena de complejidades, retos, altibajos. El bienestar emocional lo que significa es que en general usted tiene herramientas para sobrellevar estos altibajos de la vida diaria y le permiten en general dar un curso productivo a su vida, construir a la comunidad, establecer relaciones armoniosas consigo mismo y con los demás. Ahora, hay varios factores que se asocian con una disminución del bienestar emocional en pacientes con lupus. Una de las cosas es que la falta de apoyo social y deterioro del rol social ocurre a veces cuando el paciente tiene dificultades de mantener las interacciones sociales que tenía antes de ser diagnosticado, por lo que ya hemos hablado, relacionados con las manifestaciones de su enfermedad per se, y a veces la falta de conocimiento de las opciones de ayuda profesional y de soporte social que existen. Entonces, en general, el aislamiento es una de las cosas que está asociada a la disminución del bienestar emocional. Similarmente, el estrés y respuestas maladaptativas, que lo que quiere decir es que todos nosotros tenemos una respuesta al estrés. Algunos de nosotros puede que tengamos una respuesta al estrés que sea un poco más saludable que otros, pero todos tenemos una respuesta al estrés. La ayuda psicológica y el personal entrenado le puede ayudar a educar a cuáles son las medidas que sean más saludables para sobrellevar estos problemas. Y en ese caso, cuando las respuestas pues no son saludables, hay disminución del bienestar emocional. La desesperanza, como había mencionado anteriormente, si el paciente no ve opciones de mejoría porque las desconoce, porque no le han educado al respecto, entonces puede entrar en un estado de desesperanza donde no piensa que se va a mejorar en ningún momento. Y los estilos de afrontamiento disfuncional son similares a las respuestas maladaptativas de estrés. Situaciones en donde, como mencioné, el paciente más bien en vez de educarse, buscar ayuda, unirse a grupos de soporte, más bien quiere evitar todo eso y hacer como si nunca hubiese sido diagnosticado y más bien olvidarse, no tomar tratamientos. Ese tipo de cosas serían no saludables. Ahora, ¿cómo hacer para mejorar el bienestar emocional? Estas son estrategias generales, es decir, cosas que cualquier persona debería hacer, tenga lupus, no tenga lupus, tenga cualquier otra enfermedad. Estas son cosas beneficiosas para todos nosotros. Ejercicio físico, puse en lo posible. ¿Por qué? Porque los pacientes con lupus muchas veces en el día a día tienen distintos niveles de energía, de dolores articulares, en general cómo se sienten. Un poquito de ejercicio es mejor que nada. Si usted, por ejemplo, hoy se siente cansado y lo único que puede hacer es caminar por 5 minutos, hágalo, porque eso es mucho mejor que no hacer nada. Si al día siguiente quiere ir a correr bicicleta, hacer yoga, pues perfecto. Si al día siguiente no siente como para pararse ni hacer nada, está bien. Lo importante es saber que el ejercicio es importante en lo posible y que un poco de ejercicio es mucho mejor a no hacer absolutamente nada.
No deje que las personas le digan que si no hizo ejercicio hoy, pues le va a ir muy mal. Usted tiene que ir hasta el límite de sus posibilidades. Buena alimentación y nutrición balanceada. Una pregunta muy común que he recibido acá y en general es sobre la dieta. ¿Cuál es la mejor dieta para el lupus? La verdad es que no hay una dieta que se haya comprobado que sea particularmente beneficiosa para todos los pacientes con lupus. En general recomendamos una dieta balanceada, lo que quiere decir es bastante frutas, vegetales, alimentos que contengan fibra, disminuir los alimentos procesados, pero fundamentalmente lo importante es que usted se alimente, que usted evite los alimentos que no le caen bien. Y la única manera de usted saber es usted mismo, no que yo vaya y se lo diga, sino que usted mismo sabe que hay ciertas cosas que no le caen bien. Y puede ser que esto no sea generalizable a otros pacientes con lupus, sino que sea bastante individual. Entonces, usted tiene que tomar eso en cuenta y pues creerle a su cuerpo y usar eso como una herramienta. Actividades recreacionales, eso también es muy individual. A algunas personas les gusta jardinería, leer un libro, escuchar música, hacer zumba, lo que usted le genere alegría, lo que usted le genere satisfacción. Esté seguro de tener un tiempito de hacerlo, al menos una vez a la semana o más o menos frecuente. Puse aquí evitar la exposición al sol en lo posible porque sí es cierto que pacientes con lupus se pueden ver exacerbados si se exponen al sol, pero esto lo que quiere decir es use buen protector solar, use ropa que lo proteja del sol, use gorra. Hay maneras de hacer que usted pueda salir y divertirse y al mismo tiempo evitar ciertas conductas que le pueden hacer que su lupus empeore. Dormir suficiente es importante, tenga reposo. Para algunas personas 8 horas en la noche está bien, para algunas personas van a ser 10 horas y con una siesta. Usted mismo se conoce y usted sabe que es suficiente para usted. En general, evitar fumar y el exceso de alcohol siempre va a ser importante. Y aprender estrategias de meditación, meditación de atención plena o mindfulness, medidas de relajación y manejo del estrés de las que vamos a hablar un poco en los próximos minutos. Ahora, ¿cómo puede usted ayudarse a sí mismo? Conviértase usted en un experto y aprenda a hablar sobre el lupus. Hay mucha información fidedigna, confiable, particularmente de organizaciones y fundaciones dedicadas al lupus, dedicadas a la salud mental, algunas de las cuales les voy a mostrar acá. Es importante que usted lea o escuche videos o lo que sea para educarse con respecto a su enfermedad y aprenda a hablar con sus familiares, amigos. Explíquele lo que significa el lupus porque hay mucha desinformación y mucha gente no sabe lo que es el lupus, piensan que es algo contagioso o no entienden que sus manifestaciones pues son muy variables. Esto le va a ayudar a mejorar sus relaciones interpersonales con su familia y amigos también. Involúcrese en su cuidado. Es muy importante que cuando usted se esté educando, usted va a aprender qué cosas le pueden desencadenar una reactivación del lupus y cómo evitarlas. Y esto le va a dar a usted la sensación de que usted está controlando su enfermedad, lo cual es beneficioso porque lo que no queremos es que usted tenga incertidumbre y que no sepa qué es lo que va a pasar. Más bien, es muy bueno cuando usted tiene las herramientas para conocer su enfermedad. Desarrolle una relación con su personal de salud. Es muy importante que hable con su médico. Siempre cuéntele todas las cosas que usted siente. No piense que porque algo usted no cree que es importante no deba decírselo. Dígaselo y el médico será quien vea en conjunto, junto con todas las herramientas que el médico tiene, si esto es algo que es peligroso o no es peligroso, o es algo que necesite tratamiento o que necesite alguna intervención. Pero siempre mantenga una buena comunicación con su médico.
Hable con su familia y realice adaptaciones en el hogar y también en el trabajo o la escuela, dependiendo de cuál sea su ámbito. Esto es importante que la gente a su alrededor entienda lo que significa tener lupus y qué pueden hacer ellos para ayudarle. A veces tomar algunas tareas extras en la casa o usted al hablar con el trabajo o con las instituciones, pues le pueden ayudar a arreglar el esquema de trabajo o quizás prorrogar la entrega de algún ensayo en la escuela, este tipo de cosas que lo ayuden a lograr sus metas, pero a la vez manteniendo cuidado de su salud. Busque apoyo. Hay muchos grupos de apoyo a los que usted puede participar. Esos grupos de apoyo de enfermedad, de grupos de apoyo de lupus, por ejemplo, son muy buenos porque primero usted entiende que no está solo. Otras personas están pasando por lo mismo que usted, por diferentes cosas, o ya han pasado por eso y saben y pueden comunicarse y compartir con usted algunas herramientas que les sirvieron a ellos. Puede ser que a usted no le funcionen esas mismas herramientas, pero puede ser que sí. Y nada más el hecho de hablar y estar rodeado de personas que entienden por lo que usted está pasando, pues es bastante positivo. Más allá de eso, hay terapia individual, terapias grupales, terapias de pareja. Todas esas opciones le pueden ayudar a sobrellevar el impacto del lupus sobre su vida. Por último, determine los factores de estrés y aprenda estrategias para manejarlo. De esto voy a hablar a continuación. También puse acá algunas herramientas para sobrellevar la neblina lúpica. Es importante que usted se adapte a la situación. En vez de verlo como un problema sin solución, más bien trate de buscar alternativas. Y le aseguro que siempre van a haber ciertas alternativas. Lo único que necesita es aprender las herramientas adecuadas. Por ejemplo, en la neblina lúpica, escriba su plan, escriba la lista de tareas, las direcciones. Si tiene problemas de memoria, esto le va a ayudar a continuar y a llevar a cabo todas las actividades. Use ayudas visuales para activar su memoria. Si usted sabe que tiene que salir, ponga la llave junto a la mesa o junto a un sitio que usted vaya a ver, cosa de que cuando vea las llaves se acuerde de que tiene que hacer algo afuera, por ejemplo. Si se le olvida una palabra, pues trate de explicar lo que la palabra significa. Concéntrese en una cosa y una cosa a la vez. No intente hacer miles de cosas al mismo tiempo. Enfóquese en una que sea la más prioritaria y luego haga lo siguiente. Tómese su tiempo, téngase paciencia. Es muy importante que la misma persona reconozca que pues hay ciertas limitaciones y que la manera de sobrellevarla pues puede llevar un poquito más de tiempo, pero esto va a ser importante para que usted pues se adapte a la situación. Y por supuesto, siempre ayuda profesional es una opción. Hay terapias cognitivas que le pueden ayudar con esto. En cuanto al manejo del estrés, el estrés lo que significa es que hay un desbalance entre las demandas percibidas por la persona, por ejemplo, en demandas internas, conflictos emocionales, metas que usted mismo se puso que son inalcanzables o demandas externas, su familia, su trabajo, sus amigos, otros. Y esto en comparación con los recursos que usted tiene para afrontar esas demandas. Entonces, lo más importante es que usted tiene que identificar la fuente de estrés, porque a veces ese es el primer problema. Usted no sabe qué es lo que está produciendo esas dificultades hasta que no identifique la causa. Y luego de que identifique la causa, usted puede afrontarla a través de aprender estrategias que pueden aplicarse, que sean beneficiosas y que le ayuden a lidiar con el problema, ya sea a suavizar o atenuar lo que le está produciendo el estrés. Entonces, determine lo que lo hace sentir estresado, conozca sus límites, conózcase a sí mismo, cuáles son los límites, quizás sea trabajar en algo 45 minutos y después descansar. Esto es muy importante. Hable con sus familiares y amigos, explíquele lo que es el lupus, explíquele los síntomas, sea bastante abierto con respecto a sus limitaciones para que otros lo entiendan y lo puedan ayudar. Si es posible, notifique a su empleador o su institución educativa. Ellos muchas veces tienen
tienen herramientas que le pueden proporcionar. Manténgase socialmente conectado, es decir, estamos hablando de grupos de apoyo, una red social de amigos o de familiares que lo ayuden a afrontar las situaciones que está pasando, y busque ayuda profesional si es necesario. Hay estrategias especializadas que les pueden proporcionar la ayuda profesional. Creo que no voy a tener tiempo de hablar sobre ellas, pero estas son cosas que a través de múltiples visitas, pues los terapistas le pueden enseñar a manejar el estrés de esta manera. Por ejemplo, relajación progresiva, ejercicios de respiración, meditación, reestructuración cognitiva, terapia de solución de problemas. La psicoeducación es sumamente importante. ¿Qué es la psicoeducación? Es enseñar, la finalidad es enseñar al paciente y su familia en qué consiste la enfermedad, qué características tiene, qué puede hacer para mejorarlo. Entender cuáles son los factores que intervienen en la presencia y activación del lupus. Esto le da a usted herramientas para prevenir esto, cosas que están presentes en el día a día, como la exposición al sol, control emocional, tomar los medicamentos a la hora, buena alimentación, ejercicio, y conocer la importancia del tratamiento en general, por qué es importante tomar ese medicamento, pero también cuáles son los posibles efectos secundarios, cosa de que si usted está experimentando alguno de ellos, usted pueda ir al médico y comentarle y le puedan cambiar el tratamiento. Y por supuesto, el apoyo profesional le da recursos para tener mayor información sobre el problema y alternativas para enfrentarlo. Apoyo social, el apoyo proporcionado por grupos de amigos, familiares, grupos de apoyo de lupus, por ejemplo. Y la idea es proporcionar apoyo emocional, información para tolerar o enfrentar el problema y las emociones generadas ante el estrés. Y les pueden dar muchas herramientas para prevenir y manejar el estrés. Lo que se busca es hacer que las experiencias dañinas no se vean tan malas como parecen, e incluso proporcionar algunas herramientas para que usted pueda afrontar a estas situaciones. Y la integración en redes sociales, cuando digo redes sociales me refiero a sus grupos de amigos, no necesariamente a las de internet, aunque eso puede ser parte de la comunicación. Pero esto puede mejorar la autoestima, experiencias de control y afecto, el desarrollo personal e incluso el uso apropiado del sistema de salud. Quizás hay algunos recursos que ustedes conocen que otros en su grupo social le han sido beneficiosos y usted puede escuchar sobre ellos allí. Como dije, la relajación progresiva es uno de las estrategias específicas. No voy a tener tiempo de hablar específicamente sobre ella, pero este es un ejemplo de las tantas herramientas cognitivas que un especialista, un terapeuta, un terapista, un psicólogo le puede ofrecer. Son 3 fases en donde le van a educar a lo que es tensión y relajación, lo que significa tener una tensión muscular para que usted se enfoque en esa parte del cuerpo. Luego usted comprueba la máxima relajación y luego procede a un estado de relajación mental donde mantiene su mente en blanco o piensa en una escena agradable y positiva. Y esto es algo que tiene que consultar con un especialista en relajación, que es el que le va a orientar y educar al respecto. Unas notas adicionales. Algunas personas con lupus pueden desarrollar enfermedades como la depresión, ansiedad y algunas otras que requieren medicamentos especializados para esto, no necesariamente solo los del lupus. En estos casos es necesario seguir las indicaciones médicas y el tratamiento indicado. Hay otras estrategias que no involucran medicamento que pueden ayudar, pero nunca van a sustituir por completo lo que indica su médico. Y tengan en cuenta que lo que le funciona a un paciente con lupus puede no servirle a otro, así que no se sienta desesperanzado. Siempre hay diferentes estrategias que funcionan para diferentes personas. ¿A dónde acudo para más información? Como Priscila comentó al principio, en el Hospital para Cirugía Especial o HSS tenemos la fortuna de
tener muchas intervenciones o muchas estrategias para conectar pacientes. Una de ellas, especial para la comunidad de habla hispana, es la charla de lupus. Y aquí están algunas de las informaciones de allí. Algunas fundaciones, organizaciones nacionales para el lupus y para la salud mental también tienen información que es muy buena sobre cómo lidiar con el lupus, el día a día, la importancia de la salud mental y algunas estrategias e información en general. Y es importante, siempre hable con su médico porque a veces el mismo médico le puede dar la información a usted directamente. Siempre tiene que tener en cuenta que hay mucha desinformación por allí y siempre tiene que ir a fuentes confiables. Esta es mi información. Y muchas gracias a todos. Disculpen que me tomó un poco de tiempo, pero sí me voy a quedar para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora, por su presentación muy informativa. Veo en el chat que nos están diciendo que la presentación estuvo excelente, entonces muchas gracias. Pero en este momento tenemos un poco de tiempo para unas preguntas, un recordatorio que por favor utilice la función de chat para enviar sus preguntas a la doctora y espero que se puedan quedar un poquito más, estamos un poquito pasados de tiempo. Pero doctora, una pregunta que llegó fue, ¿cómo podemos mejorar la comunicación con nuestros reumatólogos en lo que se trata de la salud mental, especialmente cuando hay una barrera de idioma? Eso es una muy buena pregunta. A veces la barrera de idioma es un poco complicada porque si bien es cierto que cada vez hay más especialistas que hablan español y que se pueden comunicar con usted, sí puede pasar que el médico tratante pues no hable inglés. En ese caso, usted siempre debe pedir un intérprete. Si no se siente cómodo hablando en inglés, siempre pida un intérprete. A veces, cuando usted llama a la oficina del médico tratante, a veces algunas de las personas que trabajan allí hablan español y se pueden comunicar directamente con usted. Si esa es una opción, pues trate de pedirles que por favor se comuniquen que le pongan a alguien que hable español. Pero en general usted siempre tiene el derecho de pedir que le pongan un intérprete y esto es bastante importante. Cuando el médico tratante le dé alguna información, siempre pida que esté en español. Por ejemplo, si le va a dar un panfleto impreso sobre el lupus, siempre pida que esté en español. Es lo mismo con medicamentos y ese tipo de cosas. Sí he visto que muchas veces el paciente pues no quiere pedirlo por miedo a que no esté la opción o que lo vayan a tratar mal, pero usted está en su derecho y más bien es mucho mejor que lo haga y ellos están en el deber de proporcionarle ese recurso. Muchas gracias, doctora. Lo dijo muy bien, que está en su derecho pedir información y pedir que le ayuden en su idioma preferido. Entonces, muchas gracias por ese punto importante. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que le daría a un paciente que tiene lupus y se siente ignorado sobre su salud mental y su bienestar? Bueno, la verdad es que un paciente no debería sentirse ignorado. Si usted siente que ese es un problema, yo lo que le recomendaría es que le dijera a su médico tratante, le dijera que así es como se siente. Si ese problema continúa, usted siempre está en el derecho de buscar una segunda opinión. Si no se siente cómodo con la información que le están dando o con la manera en que están involucrados en su cuidado médico y en su cuidado de la salud mental, usted siempre puede hablar con el médico que tenga confianza. Por ejemplo, quizás esto sucede con el reumatólogo. Vaya a su médico primario y cuéntele el problema. A veces el médico primario puede referirlo directamente a servicios de soporte grupal o de servicios de ayuda mental, pero pues obviamente no está bien que usted se sienta ignorado y usted debería dejarle saber a la persona que así es como se está sintiendo y buscar alternativas, o sea, buscar a otro médico que tenga usted a su disponibilidad y pedirles a ellos que le ayuden. Muchas veces, como le digo, a veces es otro médico, a veces es su médico primario, a veces es su dermatólogo, a veces
a veces es su trabajadora social con el que está en contacto. Muchas gracias, doctora. También quería decir que es importante si tiene trabajador social en equipo. Usualmente si hay trabajadores sociales que están trabajando con el equipo médico que pueden ayudar en estas conversaciones, especialmente si usted siente que hay un problema de comunicación. Entonces sí les sugiero que se comunique y pregunten por los trabajadores sociales que están ahí para ayudarles y proveer ese apoyo. Bueno, ojalá tenemos tiempo un poquito de preguntas. Están llegando bastantes. Siguen los comentarios. Que muy excelente presentación, doctora. Una pregunta es, ¿qué pueden hacer los pacientes cuando, por ejemplo, el doctor o ellos están ignorando los síntomas de lupus? A veces a veces el problema bueno, pueden pasar varias cosas. Una es que a veces ciertos médicos pueden tener desconocimiento del lupus. Puede pasar que el lupus no es una enfermedad muy común. Es relativamente rara. No todo el mundo sabe de su existencia. Yo pienso que una de las cosas que usted puede hacer es pues, hablar con su médico francamente y decirle que está preocupado de que pueda ser esta enfermedad. La otra situación es, como le digo, buscar una segunda opinión. Siempre esa es una posibilidad. Pero usualmente, si usted le dice a su médico que esa es su preocupación, pues el médico debería explicarle por qué esa no es una opción. Por ejemplo, puede ser que el médico haya visto los síntomas y no le parezca que sea lupus, pero en ese caso debería explicarle el por qué ellos piensan que no es lupus. A veces quiere decir que ya le hicieron exámenes de sangre que no muestran que tiene la enfermedad, pero la comunicación es muy importante. Entonces, tiene que estar bastante claro de que ese sea el caso y que no sea que simplemente están ignorando, porque en ese caso sí es problemático y pues usted debería comentarle a su médico de que usted todavía piensa que está preocupado de que se puede hacer el caso, y si eso sigue siendo el problema, una opción es tratar de buscar a alguien externo en el mismo sistema de salud, como un trabajador social o alguien del equipo que ayude a mejorar esta comunicación. Y la otra opción es buscar una alternativa, buscar la opinión de otro médico, a ver qué piensa. Muchas gracias, doctora. Tenemos tiempo para una pregunta más. Un paciente está escribiendo: estoy nerviosa a tomar medicamentos para ayudar a controlar mi depresión. ¿Tiene alguna sugerencia? Usualmente, cuando las personas están nerviosas de empezar un medicamento es porque no han escuchado suficientemente sobre qué es el medicamento, cuáles son los efectos secundarios, o no conocen a alguien que lo esté tomando y tienen preocupación. Lo más importante es, pues, ser franco con el médico que le prescribió el medicamento y decirle que usted está preocupado y decirle cuáles son sus dudas específicamente. El médico debería tomarse un tiempo. Yo sé que a veces es difícil, pero si usted le comenta al médico que tiene esas preocupaciones, pues el médico le puede dar más información por escrito o hablado con usted y explicar por qué ese medicamento es beneficioso, cuáles son los posibles efectos secundarios y cómo van a hacer para monitorizar su salud con el medicamento. Es decir, si usted tiene ciertos síntomas, entonces avise para cambiarle el medicamento, ese tipo de cosas. Usualmente el nerviosismo viene porque no le han explicado con suficiente detalle qué esperar con el medicamento y cuál es la importancia. Entonces, ese es el primer paso. Si hay algo en particular sobre ese medicamento que le preocupe, a veces el médico simplemente puede buscar otra opción. Lo que no debe hacer es no tomar el medicamento y no decirle al médico, porque esa es como de las opciones, pues la opción que le va a hacer más daño a usted. Sea franca con el médico y dígale que usted tiene ciertas preocupaciones y traten de llegar a un acuerdo, ya sea hablando un poco más al respecto de esa medicina o cambiando la estrategia y dándole otro medicamento que a usted le genere menos preocupación. Muchas gracias, doctora. Y si puede quedarse un minutito más, si nos puede dejar con unas palabras, si usted habló un poco de esto anteriormente en su presentación, ¿qué nos puede decir sobre cómo navegar el uso de medicamentos tradicionales
o medicamentos caseros que a veces son muy importantes para nuestra cultura o que mamás dicen que es bueno para utilizar, pero mi doctor me dice que no lo debo de hacer o que debo de ser un poco medida sobre el uso. Entonces, ¿cómo podemos balancear eso? Especialmente si es algo es importante para nosotros y nuestra cultura. Claro, y esto pasa bastante y lo más importante de todos es, y aquí es, por eso es que es importante a veces conseguir a alguien que tenga congruencia cultural. Y esto es, yo sé que a veces no es, lamentablemente no hay más médicos latinos que puedan comprender fácilmente, pero en general una buena comunicación con su médico puede ayudarlo a llegar a un término medio. Si hay algo que para usted es muy importante y usted no lo quiere abandonar, hable con su médico, porque puede ser que haya alguna manera de que usted mantenga su remedio casero y a la vez mantener su medicina tradicional. Lo más importante es que siempre el médico sepa lo que usted está tomando, porque lo peor que puede pasar es que lo que usted está tomando no le diga al médico y el médico le mande un medicamento que interactúe con ese otro y le cause efectos secundarios. Y eso puede pasar. Entonces, lo más importante es que usted sea honesto y le cuente al médico lo que está haciendo. El médico no debería juzgarlo por tomar esa decisión, siempre y cuando, pero sí le puede dar recomendaciones cuando es totalmente inaceptable e imposible llegar a un punto, quizás en los próximos meses, mientras le da el medicamento que le va a tratar el lupus, pues usted tenga que parar, pero después pueda reiniciar lo que usted está tomando en su casa. Siempre una discusión honesta es lo mejor y casi siempre van a poder llegar a un intermedio que sea beneficioso para ambas partes. Pero lo que no debería hacer es hacerlo a escondidas, porque eso le va a afectar a usted y va a generar muchos problemas. Muy buen consejo, doctora. Muchas gracias. Ha llegado algunas preguntas que no tenemos el tiempo, pero le aseguro que voy a trabajar con la doctora para hacerle llegar las respuestas de estas preguntas que llegaron al último momento. Pero en este momento le quiero volver a agradecer a la doctora Ruiz por estar con nosotros hoy día. Muy informativa esta presentación. También le recordamos que por favor dedique unos breves momentos a completar nuestra evaluación del programa. Ha sido incorporada en nuestra caja de chat. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y realmente nos ayudan a informar a nuestros futuros programas. También les quiero dar gracias a todos ustedes por su participación hoy. Les recuerdo que estamos aquí para ustedes en el Hospital de Cirugía Especial, en nuestros programas de apoyo y espero que pasen una bonita noche. De nuevo, muchas gracias, doctora Fernández Ruiz, y feliz mes de la concientización del lupus. Estoy muy feliz sobre esta presentación hoy día y espero verlos en futuros programas. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches a todos y gracias por los comentarios. Un placer para mí estar acá.